En el año 1615, Miguel de Cervantes escribe segunda parte de su famosa novela de caballerías titulada Don Quijote de la Mancha. Y ahí, en una de sus muchos capítulos, recoge en boca de Sancho Panza, el ayudante de Quijote, un refrán muy común hoy en día. En todas casas se cuecen habas. En todas casas se cuecen habas. Y Sancho Panza hablaba con Don Quijote acerca de un hombre llamado el Caballero del Bosque, Don Verde Gabán. Un hombre muy culto, un hombre de gran posición, que sirve, por cierto, de contraste con Don Quijote. Pero con esta frase, Sancho Panza reconoce a Don Quijote que así como en todas las casas, ricas o pobres, comían habas, frijoles, habichuelas, alubias. De la misma manera, los problemas son inevitables, los problemas son universales, incluido para el Caballero del Bosque. Él también tenía problemas. No nos faltan dificultades y pecado en esta vida, ¿cierto? Y tampoco la iglesia primitiva estuvo exenta de problemas. Hemos estado viendo cómo las autoridades apresaron primero a Pedro y a Juan, luego posteriormente apresan a los 12 apóstoles. Hemos visto en el capítulo 5 del pecado, del orgullo, de la mentira en la iglesia por medio de Ananías y Zafira. Y nuestro texto hoy en Hechos capítulo 6 nos relata un nuevo conflicto que surge dentro de la iglesia, recordando que aún en la iglesia de Jerusalén se cuecen o cocían habas. Las habas se cuecen en todas las casas, y no hablo literalmente. No sé el menú de tu semana. El pecado, los problemas existen en todos lados y en todas las iglesias. Ahora bien, la cuestión es esta. La cuestión es que en la iglesia y aún en nuestra casa, en nuestro propio corazón, el pecado y los problemas frenan la misión de la iglesia. Y la prioridad de la iglesia en este mundo es exaltar a Dios. Así como un neumático pinchado frena el avance del automóvil, los pinchazos en las congregaciones apartan nuestra mirada de lo esencial de la misión y no nos permiten avanzar. Y esto es lo que estaba pasando en esta iglesia, en Hechos 6. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia se encuentra no en que esta iglesia tenía problemas y había pecado, porque eso es natural. La diferencia, vamos a ver, se encuentra en cómo sus líderes pastorean, solucionan cada situación, cada problema que potencialmente frena el avance, en este caso del Evangelio. Porque, hermanos, se trata del avance del Evangelio. Esta es la misión de Cristo en Hechos. Esta es la misión por la cual Cristo envió al Espíritu Santo y por medio de la cual, de esta misión, Él quiere ser conocido y exaltado hasta lo último de la tierra. Así que esta mañana vamos a ver un paradigma, un modelo, un ejemplo, un paradigma de liderazgo que facilita la misión de la iglesia y que a nosotros como iglesia hoy nos ha de invitar, mover, exhortar a crecer en un servicio humilde a Cristo. Salvando las distancias, me vais a permitir ser un poquito Miguel de Cervantes. No os preocupéis, no voy a predicar el Quijote entero. Pero voy a usar el refranero español, que también soy conocido por esto, para dividir este texto en tres momentos que nos van a ayudar a entender qué está sucediendo en la iglesia de Jerusalén en el siglo I. Y el primer momento es el que os acabo de decir, que en todas partes se cuecen habas. Permitidme ser castizo por un día.
En todas partes se cuecen habas. Fíjate en el versículo 1. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. A estas alturas, hermanos, sabemos ya que la iglesia de Jerusalén es una mega iglesia. Estamos hablando de 25.000 personas. Esto, por cierto, me hacía recordar las palabras de Gamaliel en el capítulo anterior. ¿Recordáis lo que le dijo Gamaliel al Sanedrín? Versículo 38, capítulo 5. Si este plan o acciones de los hombres perecerá, pero si es de Dios, no podréis destruirlos. Bueno, don Gamaliel, parece que este movimiento es algo más que una rebelión de unos cuantos paletos espirituales. Parece que los discípulos de Jesús han llegado para quedarse porque están, dice el texto, multiplicándose. Ahora, esto trae problemas también. El texto nos habla de judíos helenistas o judíos de habla griega. Probablemente estos eran judíos que habían venido un par de años antes en Pentecostés, como comienza Hechos, ¿verdad? 1 y 2. Habían venido de otras zonas del Mediterráneo, zonas de gran influencia griega, se habían convertido al Evangelio de Jesucristo, al cristianismo, y se habían quedado a vivir allí junto con la iglesia en Jerusalén. El texto dice que estos tienen un conflicto con los judíos nativos de Israel, los judíos de Israel. ¿Cuál es la razón? Fíjate lo que dice el texto, que las viudas judío-griegas están siendo, la palabra dice, desatendidas. Varias observaciones aquí. Número 1, imagínate un creyente, o más bien una creyente, que vino con su esposo en aquel Pentecostés. Ambos se convierten a Cristo, el esposo fallece y no había pensión de viudedad en aquellos tiempos. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia cubre esa necesidad, como hemos visto en capítulos anteriores. La ley mosaica de Deuteronomio capítulo 14, versículo 29, prescribe el cuidado para con las viudas. Este es un principio no solo de la ley mosaica, ya no es válida, pero es un principio atemporal que la iglesia comenzó a practicar, cuidando de las viudas, cuidando de sus miembros. Una segunda observación es que la congregación ha crecido en un corto periodo de tiempo, como os digo, unos 2 años. Es natural que los apóstoles no sean conscientes de todos los problemas que 20 y pico mil personas conllevan. Otra observación es que el hecho de que Lucas menciona este problema entre judíos, griegos y nativos da a entender una tensión, cierta tensión entre ambos grupos. Recuerdo hace unos años en la iglesia donde crecí, una persona dijo: yo no quiero recibir la comunión, el pan y el vino de parte de, y mencionó la persona de otro país. El mundo llama esto racismo y xenofobia. La Biblia lo llama pecado de orgullo, lo llama favoritismo. Es falta de amor con el hermano, y esto, hermanos, no cabe en la iglesia de Cristo. Y una iglesia como la nuestra, no me voy a parar a levantar manos, pero esto parece la ONU. Una iglesia como la nuestra, representando varias nacionalidades, esto tiene que ser algo enriquecedor. No ha de ser causa de división, porque somos uno en Cristo, hemos bebido de un mismo espíritu, y no hay ciudadanos de primera y segunda categoría, y mucho menos cristianos de primera y segunda división. Colosenses 3:28 hablan estos términos de salvación. No hay judío ni griego, no hay colombiano y alemán, versión Tamolina 2025. Esclavo o libre, hombre o mujer, no hay rico ni pobre, sino que todos somos uno en Cristo.
todos, la iglesia, todos discípulos de un mismo Señor. Entonces hemos de tener cuidado, mucho cuidado con la división. Hemos de cuidar los llamados grupitos dentro de la iglesia. Lo hacemos, sea por familia, sea por edad, sea por afinidad cultural, sea por afinidad teológica. Y hermanos, está bien tener afinidad, no es malo. Los grupos no son malos en sí. No son malos si no pervierten la unidad que la iglesia debe disfrutar en Cristo. La desunión no cabe en la iglesia de Cristo. Ahora, una última observación desde el texto. En este versículo distinguimos un problema por un lado y un pecado por otro lado. ¿Os dais cuenta? ¿Cuál es el problema en la congregación? Dice el texto que hay un problema. Viudas desatendidas. La obra social en la iglesia no les ha llegado en días o semanas y efectivamente ese es un gran problema para estas mujeres que no tienen otro tipo de ayuda. Ahora bien, también encontramos un pecado en el texto. ¿Qué pecado encontramos? Dice el texto, habla de una palabra, o dice una palabra, la palabra queja. Queja. La queja, bíblicamente hablando, la queja no siempre es mala. A veces simplemente la queja es un lamento de angustia, pero en este contexto es un descontento. Y hermanos, la queja tiene un hijo primogénito. El hijo primogénito de la queja es la murmuración. Fíjate lo que dice el texto. Una queja de parte de los judíos helenistas en contra de. Ahí está el pecado. Hermanos, murmuramos, ¿verdad? Murmuramos al cuello de nuestra camisa. O pensamos en estas cosas. La murmuración es queja secreta. Pero a menudo la murmuración tiene otra hija también. La murmuración tiene una hija muy ruidosa, con déficit de atención, que es la crítica. La crítica. La palabra de Dios, específicamente en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, narra varios episodios de queja, murmuración y crítica. Crítica abierta del pueblo contra Moisés, contra Aarón, por haberlos sacado de Egipto, perdón. ¿Y qué hace? Dios interviene, Dios castiga la queja, la murmuración, la crítica. Hermanos, en la iglesia se pueden aceptar críticas constructivas, nadie es perfecto. Pero no podemos aceptar la queja o la murmuración, y mucho menos la crítica pecaminosa ni divisiva. La división, la murmuración, la crítica y la queja pecaminosa, hermanos, es alimentada con la gasolina del maligno. Más aún, la queja, la murmuración es muy interesante porque muchas veces las disfrazamos de ángel de luz porque en muchas ocasiones la murmuración, la queja, la crítica surgen de un problema real, surgen de un pecado objetivo y real en la iglesia. Eso es cierto. El pecado viene cuando se confronta o se enfrenta con el pecado de la queja, de la murmuración o de la crítica. Y esto, hermanos, trae división. Y la división es pecado y el pecado frena nuestra misión como iglesia. Es el freno de la iglesia. Es el freno de la misión de exaltar a Dios en todo y en particular frena la misión de extender, de evangelizar a Cristo hasta lo último de la tierra, como es el caso. Hermano, hermana, esta iglesia tiene problemas. Así que si nos visitas por primera vez y piensas que todo es perfecto, ya sabes la verdad. Tiene problemas, tendrá problemas. Este pastor tiene y tendrá ángulos muertos, como cuando conducimos, ¿verdad? Mucho que aprender. Pero este pastor y la congregación hemos de desechar este y todo pecado, porque deshonra a Cristo, porque desorienta en la edificación, porque despista en nuestra misión. El pecado no facilita que esta iglesia cumpla su tarea y hemos de desechar el pecado.
En todas partes se cuecen habas. Algunos piensan que las habas de otras iglesias saben mejor y se van. Pero hermanos, un creyente con 2 dedos de frente, voy a decir espiritual, va a mirar al liderazgo de una iglesia. Va a ver cómo lidia con los problemas, cómo lidia con los pecados, como está ocurriendo aquí, como ocurrió con Pedro en el capítulo 5 con Ananías y Zafira. Va a observar cómo el liderazgo de la iglesia enfrenta el error, confronta el pecado. Es una realidad que los apóstoles han errado en no cuidar de estas viudas. Es una realidad. ¿Qué ocurrirá? El autor Lucas va a mostrar que la dirección de la iglesia actuará en la dirección correcta, solucionando el problema y facilitando entonces la misión de extender el llamado de Cristo de salir de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero para eso hay que lidiar con el pecado. Estamos viendo un paradigma de liderazgo. Este liderazgo en Hechos 6 va a facilitar la misión de la iglesia y ha de movernos, invitarnos a crecer en un servicio humilde a Cristo. Así que si en todas casas e iglesias se cuecen habas, vamos a ver ahora un segundo momento, versículos 2 al 6, a grandes males, grandes remedios. Conocéis esta frase, ¿verdad? A grandes males, grandes remedios. Vamos a ver cómo actúa el liderazgo. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Reconozco que leía estos versículos y me preguntaba, ¿cómo es que los 12 no disciplinaron este pecado de la queja? ¿Sabes cuál fue la respuesta? Ellos son mucho más sabios que tú. El comentarista Juan Calvino acertadamente comenta que la decisión de los apóstoles demuestra paciencia, demuestra humildad. No se molestaron personalmente, no se lo tomaron con dureza. Esta reacción muestra prudencia, muestra cuidado espiritual, porque actuaron de inmediato para frenar un problema que estaba comenzando. No permitieron que siguiera creciendo. Hermanos, cuando una división ocurre en la congregación y se va fortaleciendo, es muy difícil de parar. El nudo cada vez se aprieta más. En otras palabras, esta iglesia era dirigida con orden, era dirigida con discernimiento, y esta dirección facilitó la misión de la iglesia. Los apóstoles son conscientes de algo fundamental que cada pastor, líder, anciano debe tener. Primero, ha de entender que uno no es perfecto. Bien, una vez sabemos esto, hemos de ir a la palabra y entender cuáles son las prioridades bíblicas. Y ellos dicen, fíjate, no es conveniente. Versículo 2. ¿Esto qué significa? No es sabio. No está bien. No es lo que Dios demanda de nosotros. No es conveniente, no está bien que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Ahora, a los 12 no se le caían los anillos por hacer esta tarea. No se trata de eso. Tarea, por cierto, que la palabra implica tanto servir literalmente mesas, como repartir comida, repartir ropa o incluso administrar el dinero. Hay varias aplicaciones de esta expresión. Lo que significa, hermanos, es que ellos entienden su prioridad. Una prioridad dada por Dios. Versículo 4, ¿cuáles son estas prioridades? Orar y, dice el texto, ministrar. Ministerio, literalmente servicio. El original, conocemos el original, diácono, diaconado. Ministrar, servir la palabra de Dios.
Hermanos, Dios da dones espirituales en la iglesia. Gracias a Dios también desarrollamos capacidades porque tenemos trabajos, somos profesionales en diferentes gremios, tenemos estudios y podemos aplicar eso en nuestra congregación. En este momento, Cristo llama a los apóstoles en el primer siglo, hoy llama a ancianos pastores a servir enseñando su palabra y orando, y llama a la congregación a hacer muchos otros servicios, todo para la edificación del cuerpo, todo para el avance del Evangelio, lo cual exalta al Señor, pues esta es su misión. Entonces dicen ellos que no es bueno, no es la voluntad de Dios que ellos dediquen tanto tiempo como dedicaron esos años a miles y miles de personas, dice, a servir estas importantes necesidades, pero no es bueno porque está siendo en detrimento de enseñar la palabra de Dios y orar por la iglesia, están diciendo los apóstoles. ¿Me explico? Y eso que tenían el don de profecía, por cierto. Yo no sé cuánto tiempo le llevaba a Pedro preparar un sermón. Yo sé cuántas horas me lleva a mí. Y por cierto, qué bendición es para una iglesia. El Señor nos está hablando, hermanos. Hablando del don de profecía. Qué bendición, hermanos, es tener una iglesia donde un pastor puede dedicarse a tiempo completo, puede vivir del Evangelio, lo cual es una enseñanza bíblica, 1 Corintios 9:14. Sé cuánto tiempo he de pasar orando por las necesidades de la congregación, por vosotros. He de orar por mi corazón, el corazón de mi esposa y mis hijos, por la obra en Santiago de Compostela, por el perdido, etcétera, etcétera, etcétera. Lleva mucho tiempo, más de lo que pensamos. Nunca olvidaré sentarme a menudo en el despacho de mi pastor, en la iglesia donde crecí. A veces me dejaba hacer los deberes ahí en su despacho. Pastor al que amo profundamente, respeto profundamente, pero que me acuerdo sentarme y ver sobre su mesa su Biblia y debajo de la mesa, en un cubículo, ver su caja de herramientas. Una caja de herramientas. ¡Qué disposición! ¡Qué siervo incansable! Enseñaba la palabra y cambiaba bombillas. Es loable, hermanos, esto. Aunque supone también un problema. Que aunque él podía hacer estas cosas, esta tarea debía ser delegada a otros creyentes para así permitirle a él estudiar y orar, pues esa es la prioridad del pastor, pastores o ancianos. Y gracias a Dios eso ha cambiado, por cierto. Los 12 tienen un problema que está desembocando en pecado. ¿Y qué están haciendo? Bueno, a grandes males, grandes remedios. De hecho, 7 remedios. Delegan. Comunican a la congregación, les hacen partícipes del problema. Tenemos un problema con estas viudas. Nos falta tiempo para atenderlas, tiempo para nuestra prioridad de enseñar y orar. Y esto dicen, no debe ser así. Así que dicen, ayudadnos. Buscad, no a cualquiera. Fíjate cómo ellos marcan la pauta. ¿Qué pauta? ¿Qué requisitos da el texto? Versículo 3. Dice, hermanos, escoged, dice, de entre vosotros. No vayáis fuera a la calle a buscar. De entre vosotros. Los discípulos surgen de la congregación, entrenados por nosotros. Escoged, ¿a cuántos dice? A 7. ¿Por qué 7? No lo sé. No lo sabemos con seguridad. Bueno, 7 es el número de plenitud para el judío. 7 es lo que ellos consideraban idóneo para supervisar esta gran tarea. 7 son. Y dice, hombres, 7 hombres. Esto, por cierto, nos lleva a pensar que no se trataba meramente de servir mesas como un camarero. Incluso no se trataba meramente de lidiar con la administración de las finanzas y otros aspectos.
Esta tarea requiere liderazgo, requiere enseñanza, como vamos a ver con Esteban y con Felipe. No es correcto, pienso, entonces, verles como los primeros diáconos o protodiáconos se les llama. Los diáconos, como veremos en otros textos, en Tito, 1 Timoteo, ellos no tienen la responsabilidad de enseñar en la congregación, de predicar. Ellos dicen hombres, y según el orden divino es una responsabilidad la enseñanza de la iglesia dada a los hombres, a algunos hombres, no a todos los hombres. Buscad entre vosotros 7 hombres, dice ahora, de buena reputación, es decir, íntegros, con buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, continúa el texto, y de sabiduría. Es decir, que haya evidencia en sus vidas de la obra del Espíritu, que tengan sabiduría, que puedan aplicar con discernimiento cómo actuar, el proceder en cada caso. Vemos cómo los apóstoles dirigen a la congregación hacia la solución. Dice el versículo 5 ahora, fíjate lo que dice. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Esta propuesta, dice el texto, tiene la aprobación. Esto no significa que la iglesia votó, no se trata de una democracia. Aprobación implica que agradó la propuesta a la iglesia. Los 12 están tomando una decisión correcta y sabia. Así que la congregación busca, y curiosamente, los 7 elegidos, todos tienen nombres griegos. De hecho, Nicolás ni siquiera era judío, era un prosélito, era un gentil convertido, un no judío convertido al judaísmo previamente y luego al cristianismo. Ahora, ¿qué muestra todo esto? Recuerda esto, la sombra de la desunión y del pecado de la queja planea sobre la congregación. Elegir a estos 7 hombres piadosos y con fondo griego dice mucho de la madurez de la congregación. El problema surgió en detrimento de viudas judías con trasfondo griego. La solución involucra a judíos de habla griega. Hermanos, esto no es política eclesial, esto es sabiduría. Esto es fomentar la unidad eclesial, es incluir a todos en el servicio, es solucionar un desequilibrio que estaba ocurriendo. Ahora, atentos al versículo 6. Se hace la selección, versículo 6, los cuales, estos 7, la congregación presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Los apóstoles, como líderes de la iglesia, tienen la última palabra. Oran, dice que el texto que imponen sus manos sobre ellos. La imposición de manos era una costumbre que ya encontramos en el Antiguo Testamento. Moisés impuso sus manos a Josué. Esto involucra figuradamente, una transferencia de autoridad. Hermanos, tenemos aquí un ejemplo paradigmático de dirección sabia. Los 12 lideran, pastorean, guían, tienen en consideración y involucran a la iglesia en el ministerio, teniendo la última palabra. Hermanos, este es el sabio remedio a un mal específico en Hechos capítulo 6. En una iglesia específica con un liderazgo específico. Pero muestra cuán fundamental es tener una dirección piadosa. Unos ancianos pastores en la iglesia, no perfectos, pero sí humildes, que dirigen, que guían con convicciones bíblicas hacia metas bíblicas. Y por cierto, nota a pie de página, no hay indicio alguno de que los apóstoles consideraban este servicio social como inferior al servicio pastoral, o que era por debajo de su dignidad. Hay lugar para todos
en el cuerpo. Este ejemplo muestra la importancia de una congregación expuesta a la palabra de Dios, dócil, que se deja guiar, que hace la obra del ministerio, es decir, se sirven unos a otros en unidad, cada uno de ellos entendiendo y llevando a cabo su labor. Y es intencional para Lucas. Es intencional que la misma palabra que Lucas usa en el versículo 2 al final, servir mesas, es la misma palabra que usa al final del versículo 4, ministerio, servicio de la palabra. Esto muestra un principio, hermanos, una dirección que hemos de comprender hoy en día. Una iglesia que obedece el orden establecido por Cristo será fructífera en la misión de Cristo. Cuando los líderes de las iglesias llamados por Dios tienen tiempo, tienen recursos para dedicarse a servir con la palabra y orar, la iglesia va a florecer. Cuando la congregación facilita esta tarea, la iglesia va a florecer. Ahora apliquémoslo. Y permite que me lo aplique a mí primero. Quiero que tengas la perspectiva del pastor. O de los pastores, de los ancianos de una iglesia. Porque mi aplicación personal esta semana ha sido esta. Sé humilde. No eres perfecto. No puedes llegar a todo. No debes llegar a todo. Ten las convicciones claras desde la palabra. Dedica tiempo al estudio de la palabra. Tiempo a tu relación personal con Cristo. A orar al Señor por tu vida, por tu corazón, de tu esposa, de tus hijos, de los miembros de tu congregación, del Evangelio en esta ciudad. Ora. Ora por aprovechar las oportunidades para evangelizar. Ora por sabiduría a la hora de tomar muchas decisiones. Ora para priorizar lo que es prioritario. Ora para que el Espíritu traiga unidad, crecimiento espiritual, comprensión de que el servicio es una tarea de toda la congregación. Unos tenemos las herramientas para estudiar el texto y enseñarlo, y otros, literalmente, las cajas de herramientas. Mi aplicación es que yo he de ser piadoso y diligente cada día. Estar atento, discernir los males, los problemas y los remedios adecuados para facilitar en el poder del Espíritu Santo, poner la alfombra roja a la misión de Cristo que tiene para nosotros aquí. Y en este contexto es el avance del Evangelio. Ahora ya sabes qué es lo que yo apliqué. ¿Y tú qué? Tengo 3.000 aplicaciones, pero poco tiempo, así que os voy a dar 7. 7 como 7 hombres. No era esta la razón por la cual Lucas eligieron a 7, ¿verdad? Pero permíteme que te dé 7 aplicaciones para ti en este texto. Número 1, además las tenemos aquí escritas. Ora por tu anciano, ancianos esperamos en el futuro. Ahora veremos lo siguiente. Hebreos 13:8 dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia deseando conducirnos honradamente en todo. Quiero hacer mías estas palabras y quiero pedirte que ores por el liderazgo de tu iglesia. Ora por mí. Más aplicativo. Número 2. Ora por futuros ancianos, futuros pastores que compartan el ministerio de dirigir. Hermanos, el patrón bíblico no es una persona solo dirigiendo la iglesia. El patrón bíblico es que cada iglesia local tenga una pluralidad de ancianos. Tenéis aquí bastantes textos que podéis apuntar. Ora, por favor, que el Señor levante y llame a hombres para juntos dirigir, guiar, pastorear la congregación. Número 3. Permite que tus ancianos pastores lo hagan con alegría. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetáis a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta.
Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, pues esto no sería provechoso, sería en detrimento para vosotros, es lo que está diciendo. No facilita la misión, la edificación, la evangelización, la expansión del Evangelio. Permite que lo hagamos con alegría. Número 4, ofrenda. Da. Para que uno o varios pastores puedan vivir dedicados a la obra del Evangelio. No me avergüenzo de decir esto, porque es la palabra de Dios. 1 Timoteo 5, 17 y 18, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, una expresión que da a entender que han de vivir del Evangelio. Principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. La Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el gobierno es digno de su salario. Hermanos, en este instante la congregación no me apoya económicamente para vivir de ello. Y esta es una realidad. No es un reproche. Gracias a Dios el Señor está proveyendo para ello. Pero la visión del futuro, porque la palabra de Dios lo dice, es que la congregación, es que el que venga detrás de mí pueda recibir un salario, porque es lo que la Biblia dice. Por lo tanto, ofrenda. Esto es bueno para la expansión del Evangelio. Número 5. Sé parte de la solución, no seas parte del problema. Quiero pensar que los hermanos que se quejaban en el versículo 1 se arrepintieron y sirvieron a la iglesia buscando los 7. Hermanos, la iglesia tendrá problemas. En la iglesia hay pecado. Ahora, ¿qué vas a hacer tú con ello? ¿Vas a ser parte del problema? Quizá murmurando, quejándote, criticando. ¿O vas a ser parte de la solución, identificando el problema, pero ayudando, quizá confrontando al hermano amorosamente, buscando soluciones sabias, sirviendo con diligencia para el Señor? ¿Sabes que este texto no lo vas a creer? Pero este texto es un llamado a la santidad. Cuando la iglesia vive en santidad, esto facilita el ministerio de la iglesia. Hermanos, los líderes de las iglesias deberían pasar muchísimo más tiempo guiando, enseñando, orando para el avance del Evangelio, la misión de Cristo, la edificación de los santos, que lidiando con el pecado y los problemas. Aunque han de hacerlo. Sé parte de la solución. Cuida tu corazón. Vive de manera santa ante los problemas objetivos que existen en la congregación. Número 6. Piensa de ti con buen juicio. Romanos 12:3 dice esto. El contexto de esta frase de Pablo en Romanos se encuentra cuando Pablo está explicando cómo la iglesia es un cuerpo. Es una metáfora, ¿verdad? El cuerpo. Muchos miembros, cada uno con su función. Cada uno sirve en un lugar determinado. Ahora, no tener buen juicio es ser orgulloso a la hora de servir. Sería como si Esteban o Felipe quisieran ser apóstoles. No pensar con buen juicio es cuando pensamos que merecemos una posición más importante a nuestros ojos, en lugar de servir de acuerdo con nuestro don espiritual, nuestro talento. Por lo tanto, sé humilde, sé fiel en el servicio que tienes o que tendrás en la congregación y espera en el Señor, pues Él te ha colocado ahí para facilitar el avance del ministerio. Número 7, esfuérzate por preservar la unidad. Efesios 4:3 dice esto. Nos esforzamos por preservar la unidad que ya existe. Dice, en el vínculo de la paz. Y la paz se rompe con la crítica y la murmuración. Y la queja. Los apóstoles lidiaron preservaron la unidad cuando atacaron el problema, cuando atacaron el pecado. Los 7 lo hicieron sirviendo al Señor en sus áreas. La congregación se esforzó en someterse y colaborar en este área.
Ahora, ¿cómo puedes esforzarte tú? Aquí tienes 7 aplicaciones. Sé un miembro del cuerpo que tiene contentamiento y busca la santidad, porque esto va a facilitar la misión de la iglesia. Cada primavera sucede un precioso espectáculo en Japón. Los sakura florecen. ¿Sabes qué son los sakura? A todos nos suena a ninja, no es ningún ninja. Los sakura son los cerezos. Los cerezos en Japón dan unas flores preciosas, blancas, rosadas, cientos de miles, millones de flores. Si no tienes planes en primavera, puedes ir a ver los sakura. Ahora bien, este cerezo, ¿sabes qué? Este cerezo no florece en verano. Este cerezo no florece en invierno tampoco. Es más, este cerezo, el sakura, aún en la primavera, pero en un clima más cálido, no florecerá, porque necesita un lugar específico, una temperatura específica para despertar y florecer. El árbol, el cerezo, necesita alimento y lugar específicos para florecer. Y de la misma manera, hermano, hermana, esta tu iglesia va a florecer. Tú vas a florecer cuando estés expuesto, cuando seas dócil a la palabra de Dios, cuando te dejes dirigir con humildad por aquellos que el Señor ha puesto como líderes sobre ti. Es muy importante que entendamos esto, porque entender nuestro lugar en la congregación va a facilitar la misión que tenemos como iglesia. Es como los engranajes de un motor. Cuando están en su lugar, el motor funciona y avanza correctamente. Todo esto nos lleva a un tercer y último refrán en unos minutos. No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Este versículo es fundamental en este texto. Así que os pido un minuto de atención. Bueno, un poco más de un minuto. Es un texto importante porque da sentido a la misión que los apóstoles tienen. Cristo les dio esta misión a la iglesia. Este es el resultado de la dirección que facilita la misión. Fíjate bien. Versículo 7, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué está ocurriendo tras el problema? ¿Qué ocurre cuando un liderazgo dirige sabiamente? ¿Qué ocurre cuando los miembros de la congregación sirven en el área que el Señor les encomienda? ¿Qué facilita cuando hay santidad? Esto facilita que la misión de Cristo avanza. Su palabra avanza, su iglesia avanza, su reino avanza, porque la iglesia florece y cumple la tarea de proclamar a Cristo dentro y fuera de los muros de los edificios. El texto dice que la palabra crecía. Es decir, que liberados de la responsabilidad de servir mesas, por loable que fuera, ahora los apóstoles pueden enseñar la palabra de Dios y orar, lo cual es su tarea. ¿Esto qué hace? Fíjate, el versículo 7 es muy importante, porque esto hace que más y más discípulos, que más no creyentes crean en Jesús como su Salvador. Incluso, dice Lucas, muchos sacerdotes creían. Se estima que había más de 18.000 sacerdotes sirviendo en Jerusalén en esa época. Muchos salvos. Qué misericordia, ¿verdad?, por parte del Señor. Él tiene poder, Él tiene misericordia para salvar a una de las personas con el corazón más duro. Ten en cuenta esto cuando expliques el Evangelio de Jesucristo. Y esto me lleva a decirte también, de nuevo, si tú nos visitas hoy y piensas que este es un buen lugar, la temperatura es más o menos correcta, ¿verdad? Gente agradable, se cantan canciones bonitas. Qué bonito es ver familias con niños, jóvenes, mayores, adolescentes, todo es fantástico. Nos alegramos de verte, de verdad te lo digo. Pero tienes que saber que no somos perfectos, desde aquí hasta el último.
pero queremos ser discípulos del perfecto Hijo de Dios, del único Salvador y Señor Jesucristo. Y quiero pedirte que reflexiones. Oramos que el Señor te dé fe, que conozcas el Evangelio. Y te pedimos, como el Señor te pide, que te arrepientas hoy, en este instante, de tu pecado. Él murió en la cruz por los pecados de su pueblo. Y si estás aquí escuchando, tienes la oportunidad de entender quién es Cristo, cuál es tu tremendo pecado en comparación con Él, la distancia imposible de cruzar que te lleva. Nunca te permitirá estar con Él. Pero la oportunidad que tienes en Cristo de arrepentirte de tu pecado. Me gusta mucho una cita del pastor John MacArthur basada en este texto. Fíjate lo que dice. Una iglesia enfocada en sí misma tendrá dificultad para extenderse al mundo perdido. Si tuviera que poner un tuit de este sermón, esta sería la frase. Una iglesia enfocada en sí misma tendrá dificultad para extenderse al mundo perdido. Una iglesia enfocada en sus problemas tendrá que lidiar con ellos. Lo cual es correcto. Pero distraerá de la misión de hacer crecer la palabra de Dios, de hacer discípulos. Una iglesia sin dirección no cumplirá su misión. Un automóvil viejo con los testigos encendidos, ¿verdad? En el salpicadero o en el cuadro de mandos. Un automóvil con una gran cantidad de averías. Cuando lo enciendes, ¿qué va a ocurrir? Que tienes que llevarlo al taller, por favor, que no pasas la ITV. No puede cumplir su misión de ir a diferentes lugares. Una falta de dirección en la iglesia es catastrófico. Testigos con problemas, con averías espirituales, es catastrófico. Todo un imperio como el Imperio Romano cayó en el siglo V, en parte debido a luchas internas. Todo un país como la Yugoslavia de los 90 dejó de existir, se multidividió por problemas étnicos, internos, problemas políticos, religiosos que desencadenaron guerras civiles. Grandes empresas como, recordamos, el año 2008, 2009, recordaba Lehman Brothers, el gigante bursátil de inversiones que sin un control interno causó una tremenda crisis financiera mundial. Cuando no hay dirección, cuando no hay unidad, no cumples la misión. No nos confundamos, por cierto. El texto no dice que la palabra crecía y muchos se salvaron porque había orden, liderazgo y servicio en la iglesia. Esto es lo que hay que hacer, es lo correcto, es lo fundamental, pero esto no salva a nadie, Cristo salva. Este paradigma tampoco implica que un liderazgo sólido de una iglesia va a conseguir miles de conversiones. Esto entra dentro de la voluntad del Señor, mientras todos hacemos nuestra tarea de proclamar y vivir a Cristo. Pero sí es cierto que este ejemplo, este paradigma que estamos viendo en Hechos 6, es un patrón, un ejemplo para aplicar. Un patrón de liderazgo piadoso, que vieron un gran mal potencial, porque en toda casa se cuecen habas, y sabiamente lo tornaron en bien, actuando, delegando, dirigiendo, y el Señor lo tornó en salvación para muchos. Versículo 7. Este es el modelo de una congregación sometida a la palabra, que entiende que la misión de Cristo es que seamos edificados constantemente para poder evangelizar constantemente, y esto exalta a nuestro Señor. Este es el modelo de que cada uno tenemos una función en el cuerpo de Cristo y que vamos a florecer cuando lo hagamos con gozo, sea en público, sea en privado, mientras juntos todos oramos. No solo los pastores oran, todos oramos mientras esperamos con gran expectativa que el Señor haga su obra aquí entre nosotros. Hemos de esperar con gran expectativa. Vamos a ver a partir de 2 semanas que no es casualidad de que Lucas hable de uno de los 7 a continuación, Esteban, un ejemplo de ser martirizado por amor a Cristo, mientras un tal Saulo mira.
quien llegará a ser fundamental en la expansión del Evangelio. No es casualidad que Lucas menciona a Felipe, por el cual el Evangelio llegó a Etiopía. Hermanos, ¿quién sabe lo que el Señor puede hacer por medio de la Iglesia Bíblica de Santiago si cada uno comprendemos nuestra labor? Si los que dirigimos lo hacemos con piedad y sabiduría y la congregación sigue a Cristo siendo o sometiéndose al liderazgo. Por lo tanto, ora por un liderazgo sólido en tu iglesia. Preserva la unidad. Vive una vida santa, cuidado con el pecado y sirve con gozo y humildad. La iglesia de Cristo es imparable, pero sí que podemos frenar su avance si damos pie a la desunión, la queja y la falta de sometimiento. Por tanto, desechemos todo peso y el pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, sin eclipsarle, sin impedir la misión, porque se trata de algo, de alguien mucho más grande que tú y que yo. Cumplamos nuestra tarea, hermanos, y facilitemos la misión de alcanzar al perdido en nuestra ciudad. Vamos a orar. Señor, una iglesia que tiene que pasar el tiempo mirándose a sí misma, lidiando con problemas y pecados. Es una iglesia que no va a tener facilidad para llevar a cabo el ministerio que nos has encomendado. Exaltar tu nombre por medio de la edificación de los unos de otros y evangelizando al perdido. Señor, cuando nuestros automóviles se estropean, tenemos que pasar tiempo y dinero en arreglarlos y no cumplen su función. Cuando una empresa no cumple su función internamente, afecta a su misión. Cuando una iglesia no es liderada piadosamente y cuando sus miembros dan lugar al pecado y a los problemas, Señor, esto es un arma de Satanás para distanciarnos, para desviarnos del rumbo, del curso correcto, que es la misión que tú nos has encomendado. Proclamar tu nombre en esta ciudad. Oh Señor, que por medio de esta iglesia, que por medio de nuestro crecimiento, de nuestra piedad, muchos sacerdotes, curas, ricos y pobres de Santiago de Compostela y más allá, conozcan a Cristo. Úsanos, oh Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.